Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, una polémica que ha estado caminando por todo el Evangelio, por toda la iglesia de Cristo, por mucho tiempo. Una incertidumbre y también ha sido leña para el fuego delante de los ateos, para querer contradecir la palabra y decir que la palabra se contradice, que esto y que lo otro, que cómo es posible. Incluso han sacado teorías, no, que hubo una mujer antes de Adán y Eva, que Adán le creó otra mujer a Adán y que esa mujer se llamaba Lili y que esa mujer pecó, que se fue desterrada. Muchas teorías raras y que de esa mujer desciende la esposa de esa mujer viene la esposa de Caín, muchas cosas extrañas. Entonces nosotros vamos a tratar de aclarar este asunto por medio de la palabra, porque la palabra es clara. Lo que pasa es que ustedes se van a dar cuenta que hay un problema en la interpretación y hay un problema grave en relacionar sinónimos. Entonces nosotros vamos a ver directamente Génesis capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Luego de esto, ustedes si quieren le siguen leyendo, él viene desglosando toda la descendencia después de Enoc para abajo, el hijo de Caín, toda la descendencia que le fueron naciendo. Y luego después sigue y brinca en el versículo 25, a seguir hablando de la descendencia de Adán, con el hijo que le nació, que se llamaba Set. Hay que tener algo en cuenta, antes de todo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que antes, lastimosamente, pero eran costumbres culturales. Era algo cultural, era algo que desde entonces era así y en ese entonces era visto como bueno y nadie estaba en contra, ni siquiera los afectados. En esa época, tú no tenías un hijo varón, o en la desde la antigüedad, tú tenías un hijo varón y se tomaba más en cuenta a los hijos varones, principalmente al primogénito. Entonces aquí no se menciona nunca a una hija, en este capítulo, en este pasaje, nunca se menciona a hijas de Adán y Eva. Pero sí se menciona que Caín y Abel son concebidos, nacen y luego ellos tienen un conflicto. Sabemos la historia. Y Abel resulta muerto. Pero no se dice ni se habla el lapso que pasa entre el nacimiento de Caín y Abel y el acto mismo de la muerte de Abel. No se sabe qué lapso pasó. Simplemente la palabra dice ahí que luego de un tiempo acontece esto, comienza a relatarse la historia. Entonces no se sabe cuántas hijas le nacieron a Adán y Eva en ese tiempo. Eso es algo muy en cuenta para ser tomado. Otra cosa, el mismo pasaje habla por sí solo. Nosotros cuando leemos esta Biblia, Reina Valera 1960, leemos y decimos: y conoció Caín a su mujer, inmediatamente nos trasladamos. Bueno, cogió para aquel lugar y conoció Caín a su mujer. Pero nosotros tenemos que entender algo, que para eso por eso es que uno tiene que estudiar varias versiones bíblicas, porque hay versiones en la Biblia que no es que está mal, sino que por la época que se tradujo, habían términos que no se podían utilizar, habían terminología que no se podía emplear y había que tener un poco de discreción. Entonces, yo le voy a leer sobre el mismo pasaje, pero en otra versión, en una versión directamente sacada desde el hebreo hacia el español, para que ustedes vean la diferencia y cómo se resuelve este problema. Dice así: así que Caín dejó la presencia de Yahweh, o sea, de Jehová, y no dice Caín, dice Caín, y vivió en la tierra de Nod, contra Edén, o sea, hacia el opuesto de Edén. Podemos decir también que quizá es porque era todo lo contrario a Edén. Se puede tener esa interpretación. Entonces, dice el versículo 17, que es el que resuelve todo esto, esta polémica. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa.
ella concibió y dio a luz a Anaj. Caín edificó una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Hanoch. Hanoch o Enoch. La interpretación. O sea, el problema aquí es que los lenguajes son diversos, son multiculturales, no decir multiculturales, sino muy ricos en palabras. Bueno, por el hecho es que si nosotros nos ponemos a ver este pasaje y lo analizamos, y espérate, Caín tuvo relaciones maritales con su esposa. ¿Pero y qué pasó? Y no supuestamente, bueno, la versión dice, espérate, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Conoció, o sea, no conoció de conocer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, sí, me llamo fulana, me llamo Caín. Ah, vamos a relacionarnos. No. ¿Vamos a tener una pareja? ¿Vamos a tener hijos? No. Conoció, se llegó a ella. O sea, no la había conocido, no se había llegado a ella. Y por eso dice aquí mismo en el versículo, y conoció Caín a su mujer, o sea, era su mujer y no la había conocido. El mismo caso que José y María. Él llegó a ese lugar y si por lo que podemos leer, él ya tenía a su esposa. Porque es algo lógico. Si Dios te separa de tu familia, fue Dios que te separó de tu familia, ¿qué van a procurar tus padres? ¿Te van a dejar ir solo para que no puedas tener descendencia? No. Inmediatamente te van a entregar una de las hijas, como en este caso eran ellos los únicos. Entonces, él se va con su hija y por allá procrea. ¿Por qué no se menciona? Por lo primero que le decimos, algo cultural. Normalmente a las niñas, las hembras, las féminas, las mujeres, no se le tomaba mucho en cuenta, no se le relacionaba mucho en cuenta. Algo cultural, volvemos y repetimos, no es algo que esté bien, pero que es algo cultural. Muchas veces tendemos a malinterpretar y decir que la Biblia es machista. No, la Biblia no es machista. Si usted va al Medio Oriente, todavía el Medio Oriente es machista. Y la Biblia, el centro de la Biblia está en el Medio Oriente. Entonces la Biblia lo único que hizo fue relacionar los hechos a las costumbres, o sea, hablar de las costumbres de ese lugar, de esos lugares, porque eran costumbres aceptadas delante de todos los que están ahí. Son aceptadas esas costumbres. Entonces, ya para no extender más, entendamos algo. Caín no fue a buscar una esposa a aquel lugar. Si leemos esta versión de la Biblia y la comparamos con la versión nuestra, que normalmente la gran mayoría lee, se va a entender el paralelismo, va a entender la relación y va a entender que en verdad muchos estábamos equivocados y muchos estaban confundidos. Simplemente leyendo uno puede entenderlo. Caín tuvo relaciones sexuales, maritales con su esposa. Ella concibió y dio a luz a Hanoch. Es algo así, es tan sencillo como eso. Recordemos siempre, estudiemos siempre que debemos estudiar la palabra de Dios, debemos escudriñar la palabra de Dios para que no caigamos en errores. Hay mucha gente pecando con estos versículos, principalmente gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y está sacando de contexto la palabra de Dios para maldecir, para blasfemar contra Dios. Y la palabra es clara. Así que entendamos y pongamos en práctica la palabra de Dios, vivámosla y que Dios te bendiga mucho y Dios te siga bendiciendo.